Bueno, la esclavitud en realidad acompaña a la humanidad desde la noche de los tiempos. Por lo tanto, no es algo que aparece nuevo en el mundo moderno, en la época de las exploraciones ultramarinas, sino que es algo que se hereda del pasado, literalmente desde la antigüedad y desde antes, y lo que sucede es que de alguna forma se realimenta con el contacto con otros continentes. La esclavitud en realidad ha sido estructural en las sociedades humanas. Cuando los españoles llegan a América o los portugueses llegan a África, encuentran la esclavitud. Lo que pasa es que lo que hacen los ibéricos es llevar su propio régimen de esclavitud, que viene heredado desde el punto de vista jurídico del mundo romano, con algunas modificaciones importantes, pero bueno, es un nuevo modelo que sustituye a otros anteriores. Y la esclavitud que existía en la Europa medieval, que llega ya al siglo XVI, pues bueno, era una esclavitud no se puede decir en proceso de extinción, pero ya sí muy minoritaria, porque existían una serie de elementos que la habían ido reduciendo a lo largo de los siglos. ¿Qué diferencia hay entre criado y esclavo? Porque, por ejemplo, mi abuelo, que era un hombre de Castilla, que se decía que nació con el siglo prácticamente, ¿no? O sea, los primeros años del siglo XX, él se consideraba criado, ¿no? Porque trabajaba para alguien, ¿no? Evidentemente no era un régimen esclavista, ¿no? Pero sí que la palabra y el concepto pues ha llegado prácticamente casi hasta nuestros días. Bueno, es un tema muy interesante que precisamente la historiografía que se puede ver en este libro ha ido desbrozando, y es que la palabra en algunos momentos parece utilizarse indistintamente, ¿eh? Siempre en un régimen doméstico o en un espacio, digamos, de la casa, pero sí que parece que en algunos casos se utilizaba de una forma sinónima. No está del todo claro todavía en otros casos, pero parece que sí, que se utilizaba la palabra para referirse a esclavos, dada la naturaleza de las personas que aparecen en la documentación, que su condición es prácticamente idéntica a la del esclavo reconocido como tal. Desde luego que había muchos criados que son personas libres y que tienen una relación fuerte de dependencia con su empleador, pero no tienen la condición jurídica de esclavo, ¿no? Pero en algunos casos parecía, considerarse que el esclavo hacía también funciones, entre comillas, como de criado, ¿no? Y de ahí esa homonimia, ¿no? De todas formas, muchos criados, como digo, eran personas libres que, tenían incluso un salario estipulado. Otra cosa es que lo llegaran a cobrar por distintas circunstancias, ¿no? Pero es muy interesante constatar como en algunos momentos parece que se utilizan las dos palabras como sinónimas, y esto nos indica, la importancia que tenía la mano de obra, digamos, dependiente en el régimen económico de la época. Al escucharos me estoy acordando de la obra de Miguel Delibes, ¿no? Los Santos Inocentes, ¿no? Por buscar un referente, pues eso, casi contemporáneo. Claro, es que lo que ha dicho mi compañero Manolo, claro, cuando hablamos de esclavitud estamos hablando de una condición jurídica. Existen esclavos y existen libres. Los esclavos son una pequeña minoría. El esclavo es alguien que está sometido a una determinada institución jurídica. Pero claro, luego en la vida cotidiana, en la vida real, en el ámbito de los dependientes, de los domésticos, de los que trabajan de los que dependen pues criados, esclavos, personas contratadas de una u otra forma, conviven, se relacionan y en la práctica pueden funcionar a un nivel socioeconómico pues muy similar, y de ahí esas confusiones y esos trasvases terminológicos, pero en realidad desde el punto de vista jurídico son muy diferentes. En el tiempo que abarca vuestro trabajo, desde el siglo XV al siglo XVII, ¿qué es un liberto? Un liberto es aquella persona que, siendo esclava, adquiere la libertad, cambia de condición jurídica. Se podía adquirir la libertad por varias vías. La más frecuente es porque el esclavo compra de su amo la libertad, y esto era posible porque, aunque la ley en principio no le permitía al esclavo poseer dinero ni tener propiedades, en la práctica muchas veces la relación entre el amo y el esclavo se resuelve a través de una negociación cotidiana, en la que el amo, de hecho, le permite al esclavo trabajar de forma independiente algún día o algunos días o en algunas ocasiones, y eso le permite al esclavo ir ahorrando
de cara a conseguir algún día, cuando decimos algún día es al cabo de varios o incluso muchos años, pagar su rescate. Pero otras veces son los amos los que liberan a los esclavos en sus testamentos. Por multitud de motivos, porque ha mediado un pago, porque ha mediado un acuerdo de que va a trabajar para mí durante muchos años. Otras veces porque también han surgido lazos, digamos, familiares, personales, amistosos en el ámbito doméstico, y entonces, como un efecto gracioso, el amo decide al final de su vida pues liberar al esclavo. Es decir, hay una casuística amplia. De hecho, la perspectiva de la existencia de la libertad es fundamental para entender las peculiaridades históricas de esta esclavitud que existe en la península ibérica durante estos siglos, ¿no? ¿Cómo se podía acabar siendo esclavo? Bueno, en principio la sociedad medieval que se definía, o sea, aquí la clave está en que el concepto o uno de los ingredientes fundamentales del concepto de ciudadanía en la Europa medieval viene determinado por la pertenencia a la comunidad religiosa, a la Iglesia. De forma que los bautizados, y claro, después de tantos siglos, todos los europeos occidentales, ¿no?, del mundo católico ya estaban bautizados, no podían caer en la libertad. De modo que la esclavitud era una institución que había sido, digamos, relegada a los márgenes físicos, geográficos de aquella sociedad. Durante la Edad Media ese margen había sido fundamentalmente el Mediterráneo, donde se enfrentan con el mundo musulmán, pero cuando portugueses empiezan a bajar por la costa africana en el 15 y cuando los españoles llegan a América, pues se abren, otros territorios donde se vuelve a replantear si, a estos que no son cristianos, que no son como nosotros, que no cumplen ese requisito, se les puede esclavizar o no. Eso da lugar a muchos debates, ¿no? Por eso el esclavo está vinculado ya en esta sociedad europea del siglo XV, XVI, XVII a gente que ha venido de fuera o que son descendientes por vía materna de esos que han venido de fuera, ¿no? Que han sido traídos, claro, obviamente. Una de las fuentes principales son los registros de la Iglesia, de las parroquias, a través de los bautismos, ¿no? O sea, había una intención clara, ¿no?, de que todos profesaran la fe cristiana, ¿no? Bueno, es que, claro, aquella sociedad, o sea, la sociedad europea en general, no solo la española, porque son elementos comunes, hasta final del XVIII, principio del XIX, ¿no?, hasta que llega la Revolución Liberal, es que se construye sobre principios que son muy diferentes a los principios políticos actuales, ¿no? Entonces, realmente la administración del sacramento del bautismo, que en sí es un acto religioso, claro, tiene consecuencias jurídicas, porque, como decía antes, es un elemento constitutivo de la ciudadanía. Por lo tanto, todo el mundo está bautizado. Claro, cuando se traen esclavos que vienen del norte de África, que profesan la religión musulmana, o de otras partes de África, que profesan otro tipo de religiones, pues obviamente, y por las propias características de la religión católica, se les pretende bautizar, ¿no? Por eso en el libro, en varios de los trabajos, aparecen esas campañas de cristianización, sobre todo con los musulmanes del norte de África, que eran más reacios a recibir el bautismo, y que a veces, eran exitosas y otras veces, pues, no lo eran, ¿no? Descubierto en este libro, ¿no?, la situación de los esclavos en las minas de sal en las Islas Baleares. Me gustaría que nos contarais un poco qué ocurría allí en aquel tiempo, ¿no? Bueno, el trabajo de Antoni Ferrer es muy interesante porque él hace un doble ejercicio ahí. Primero, conecta con la historiografía medieval sobre el asunto que él cita, y hace una reflexión muy pertinente sobre qué es exactamente un esclavo, sobre la cuestión de la consabida reproducción del grupo poblacional de los esclavos, si eran suficientes para tener más esclavos, digamos, a través de las esclavas, o hacía falta traer de fuera, que es un tema también interesante. Y ahí pues nos coloca en un ámbito laboral, que es el de las salinas, que no solo, pero especialmente ese, que realmente nos está indicando que en trabajos muy duros, como era ese de las salinas, pues se prefería mano de obra esclava frente a la asalariada, que también existía, pero digamos que hay momentos en los que, no es tan atractivo ese trabajo y por tanto se cuenta con esclavos. Y también es verdad que, digamos, que él compensaba económicamente
contar con ellos para este trabajo, ¿no? Claro, aquí hay que tener en cuenta que hoy estamos en un mundo, no sé si decir superpoblado, pero muy poblado, donde hay mucha gente y donde los requerimientos de mano de obra no son excesivos en relación a la capacidad tecnológica que tiene nuestra sociedad para realizar tareas. Bueno, estamos hablando de una sociedad preindustrial con una tecnología muy limitada, y eso exige unas cantidades de trabajo y unos esfuerzos físicos que son brutales. Y eso hace que, obviamente, en determinados trabajos, si es posible, si existe esa disponibilidad, se recurra a este tipo de personas. Claro, las Islas Baleares además tenían un problema añadido, que era que estaban continuamente expuestas a los ataques de los piratas, de los corsarios berberiscos, de los turcos. Atacaban las islas, las saqueaban, destruían las ciudades, secuestraban a los habitantes, que a su vez eran esclavizados en Turquía o en el norte de África. Por lo tanto, no era fácil tener disponibilidad de población en esas islas. Cuanto más pequeña era la isla, más insegura era, porque era literalmente imposible escapar si la atacaban. Eso hace que, claro, un sitio como Ibiza y una actividad como las Salinas, pues desde época medieval, desde que se produce la conquista cristiana, pues claro, se tirará de esclavos. Igual que sucede en otros trabajos muy duros, por ejemplo en las minas de Almadén. Aunque la mayoría de los trabajadores no eran esclavos, pero también se utilizan esclavos, como se utilizan condenados, o en trabajos del puerto. O sea, lo que son trabajos muy duros físicamente, obviamente si se puede, se van a usar los esclavos. Hay un dato que me ha llamado la atención, dice: el negro Volov Jerónimo fue vendido en Almería en diciembre de 1518 por 30.000 sardinas. Yo no sé si esto es una cantidad grande, era mucho valor o era un valor muy bajo, no lo sé. Los esclavos siempre fueron muy caros. Los estudios, el conocimiento que tenemos ya de los precios de los esclavos en la península ibérica entre el siglo XV y el XVII nos indica que incluso en los momentos en los que hay más esclavos, cuando llega a haber muchos esclavos, los esclavos siguen siendo caros. Es más, los incrementos importantes en miles de personas de esclavos apenas producen una reducción de los precios. Y son caros porque estamos hablando de vender una persona, y porque si comparamos, o sea, si lo ponemos en relación con lo que cuesta pagar a un trabajador libre, pues en realidad en un periodo de tiempo relativamente corto, de 2-3 años, la persona que compraba un esclavo, si conseguía que el esclavo trabajase de forma adecuada, recuperaba su inversión. Y a partir de ahí, si lo vendía, todo era en beneficio. Y si no lo vendía y el esclavo seguía siendo productivo, pues más beneficios tenía. Por eso es un producto muy caro, que genera grandes beneficios a pesar de todo. Además, la perspectiva de la libertad de la que hablábamos antes puede generar incluso que el esclavo quiera liberarse, ¿no? Quiera manumitirse. Entonces los esclavos también pueden incluso comprar su propia libertad, ellos o en compañía de algunos pares, digamos, con lo cual, de nuevo, las ventajas son muy grandes para el amo, porque o bien se puede jugar con su venta hacia otra persona, o bien el propio esclavo puede intentar trabajar más, reunir dinero para liberarse, con lo cual, en fin, todos son ventajas, entre comillas, desde un punto de vista productivo. Quizás por eso, si el lector que se acerque al libro verá que las edades fundamentales, ¿no?, para la compra-venta de esclavos, etcétera, son edades muy productivas, ¿no? Digamos que a partir de los 18, 19 años hasta los 25 es cuando los esclavos son más valiosos y valen más dinero, es donde el mercado, digamos, se centraba, ¿no? Claro, es que hay una cuestión fundamental, que no estamos hablando del régimen de plantación, que un poco es el que todos tenemos en la cabeza, porque es el que sale en el cine, ¿no? Gracias al cine y alguna novela, ¿no? Estoy recordando Raíces, ¿no? Claro, efectivamente. Y hay toda una novelística muy buena del siglo XVIII y XIX, claro, que nos ha hablado de un modelo de esclavitud. Claro, es un modelo de esclavitud, como decía mi compañero, muy americano, y además del XVIII y XIX más tardío. Claro, en este modelo no existen esas concentraciones gigantescas de esclavos, ni se hace ese tipo de explotación laboral, sino se hacen otros tipos de explotación laboral.
y por eso el acuerdo incluso con el esclavo es fundamental. Hay un documento muy curioso de principios del siglo XVI en que Fernando el Católico está estudiando con el nuevo gobernador que va a ser mandado a la isla de Santo Domingo, que es Obando, Nicolás de Obando. Están pensando en mandar un cargamento de una cierta importancia, de un centenar de esclavos africanos, negros, y Fernando el Católico le dice a Obando, bueno, para hacerlos trabajar lo que hay que hacer es prometerles que en un tiempo alcanzarán la libertad. Porque el miedo que tienen en la isla es que, claro, tal concentración de hombres pueda provocar, primero, que se nieguen a trabajar y, segundo, incluso una rebelión, dado que los pobladores españoles son muy escasos, ¿no? Entonces, claro, la perspectiva de la libertad sirve también para que, de alguna forma, el esclavo acepte, trabajar, digamos, de buen grado, entre comillas, ¿no? Sin rebelarse. Sin rebelarse o sin oponer resistencia. Esta es la cuestión clave, porque el esclavo, al fin y al cabo, fundamentalmente, aunque el uso de posibilidades de uso es muy amplio, pero el esclavo fundamentalmente es un trabajador y lo que se quiere es explotar, aprovechar su capacidad de trabajo. Pero la esclavitud que existe en esta época en la península ibérica es una esclavitud que está muy socializada por todos los grupos sociales. De modo que cuando un artesano, un sedero, un terciopelero, un sombrerero, un zapatero compra un esclavo, obviamente lo quiere para utilizarlo en su taller o que le ayude en tareas necesarias en su quehacer. Pero eso no es tan sencillo, porque el esclavo puede no querer trabajar, obviamente, puede resistirse, incluso puede producirle un daño económico si estropea materiales, y estamos hablando de artesanos, no estamos hablando de nobles, de gente muy rica, de modo que en realidad el aspecto de la negociación, del acuerdo, de la perspectiva de la libertad, todo eso funcionan como elementos claves que hacen funcionar este régimen peculiar de la esclavitud dentro de la larguísima historia de la esclavitud. Es mentira que estemos hablando de personas que son propiedad de otras personas. Al hilo del valor, ¿no?, de lo que vale un esclavo, he visto aquí, dice, cambio en Almería de la esclava negra Isabel de 35 años por esclavo negro de 16. ¿Están mejor valoradas las mujeres esclavas? Eso es una gran pregunta. Pues digamos que la cuestión evoluciona. Según qué momento del siglo, sí. Las mujeres van, digamos, siendo cada vez más valoradas conforme avanza el siglo. Esto se debe a múltiples factores. No es simplemente que la esclavitud se vuelva cada vez más doméstica, porque, repito, ¿no?, también había muchos trabajos, digamos, que son ejercidos fuera de casa y muy penosos. Pero sí es verdad que la documentación de manera incontestable nos va indicando que el aprecio por la mujer esclava va subiendo conforme avanza el siglo XVI. Y además es interesante porque la comparación siempre la hacemos con el mismo tipo de esclavo, ¿no? O sea, personas de color negro, subsaharianas, de la misma edad, etcétera, ¿no? Y comparamos los sexos. Y efectivamente la mujer era más apreciada, quizás porque los historiadores escriben multitud de razones, por una cuestión quizás de abuso sexual, o una cuestión, digamos, relativa a la mayor, digamos, domesticidad de la mujer en aquel momento. Bueno, son explicaciones que tienen un fondo, una base documental, pero que no lo explican todo. Puede ser, y nosotros creemos también que, sin negar la cuestión de los abusos, que evidentemente existía, bueno, no hacía falta ser esclavos para que eso sucediera, ¿no? Está la cuestión de la mayor eficacia quizá en el trabajo que se espera de ellas para desempeñar, ¿no? Porque la cuestión reproductiva, que es un tema que todavía sigue abierto, ¿no? Por lo que se ve al analizar las partidas de bautismo en este libro y en otras obras, no estaba tan clara, era difícil, la tasa de reposición de los esclavos no da lo suficiente para que haya más población de esclavos, y finalmente había que tirar de la importación. Precisamente en el libro se ven varios trabajos diferentes, como la llegada de nuevos, digamos, aportes de esclavos genera o tira un poquito más de la natalidad esclava. En cuanto esos aportes cesan, baja esa natalidad, ¿no? Y en este contexto, y salvo algunas excepciones que las había, la mujer cada vez fue más valorada.
Es verdad que luego también lo que se viene denominando, ¿no?, la agency, ¿no?, la agencia, ¿no?, digamos la capacidad de emprendimiento de las esclavas, parecemos detectar que era superior a la de los esclavos varones, ¿no? Y que cuando ellas se liberan aparecen, digamos, pues abriendo negocios, regentando tiendas, cosa que sucede con mucha más claridad en la América española, se ve mejor en la documentación, y que venía de antes, es decir, cuando estaban bajo condición esclava, pues también digamos que tenían cierto margen, un margen amplio de iniciativa personal. Y esto, y quizá Rafa pueda abundar en eso, tiene también que ver con ciertos roles desempeñados especialmente en el África subsahariana, sobre todo en la zona del Golfo de Guinea. Es que, en realidad, claro, nosotros trabajamos con la información que nos proporciona la documentación histórica. Todo lo que no sea eso es simplemente especular o imaginarse la historia, ¿no? Claro, la documentación a veces es más rica en datos, a veces es más parca. Cuando, claro, se habla de la esclavitud negra o los esclavos negros, claro, es un término que aparece en la documentación porque simplemente refleja el color de la piel. En muchos documentos ni siquiera se indica porque carece de interés incluso para ellos. A nosotros nos permite, cuando aparece, saber de qué partes, de qué territorios están procediendo los contingentes de personas que son sometidos a esclavitud. Pero es verdad que hay una fase en la investigación en la que, ya hemos entrado, pero queda todavía mucho por hacer, que es detectar mejor de qué partes de África y a qué pueblos concretos pertenecen estas personas. Porque obviamente poco tiene que ver un Wolof de la zona del Senegal que un señor del Congo o de la Costa de la Mina o del Reino de Benín o una Angola. Son culturas muy diferentes donde los roles, los papeles de hombres y mujeres también son diferentes. Y si no conocemos en origen los parámetros culturales y las pautas de comportamientos económicos de esos hombres y de esas mujeres en las sociedades de las que proceden, nos resulta difícil valorar cómo se comportan en la península ibérica o en otras partes. Es decir, muchas veces los historiadores, por una cuestión de la limitación de las fuentes o por la cantidad de trabajo, digamos, básico que primero hay que tratar, han tendido a homogeneizar y a considerar que todos los esclavos, aunque sean todos los esclavos que vienen del África subsahariana, se comportan de la misma manera. Pero eso, en realidad, es una presunción que no se puede asumir tan fácilmente, tan directamente. Entonces, queda mucho por conocer, pero claro, cuando sabemos cómo funciona el matrimonio o la relación entre el hombre y la mujer o el papel económico de la mujer los trabajos que la mujer desempeña en determinadas sociedades africanas que sabemos que luego han alimentado con esclavos a la península ibérica o a América, entonces entendemos mejor en ocasiones ese protagonismo indudable de la mujer en el ámbito económico, como ha explicado mi compañero, la mucha mayor facilidad para alcanzar la libertad, para prosperar frente a los varones. Por eso hay una multitud de cuestiones que en el libro aparecen señaladas, apuntadas, pero que evidentemente queda mucha investigación por hacer. Al hilo de la imagen cinematográfica que tenemos de la esclavitud, y seguramente con muchos errores, ¿los esclavos eran marcados? Y si es así, ¿se conserva algún dibujo de esas marcas? ¿O cómo eran esas marcas? Los esclavos podían ser marcados. En la península ibérica, en principio, no es lo más frecuente y varía según el grupo de personas de las que estemos hablando. A los esclavos de color negro, en principio no se les marca, digamos, si no dan problemas. Un esclavo que se fuga, y hay muchas fugas, sí es marcado. Y las marcas pueden ser, la marca típica es una S y un clavo, ¿no?, de esclavo, que se puede marcar. Al varón normalmente se le marca en las mejillas, se marca en partes visibles del cuerpo. A la mujer se le suele marcar más en la frente y en la barbilla,
digamos, para no estropear el rostro, aunque también en ocasiones en las que se quieren infligir castigos ejemplares se las marca el rostro de forma brutal. Y digo brutal porque ya no es solamente la marca de la S y el clavo, sino que a veces se les graba el nombre del amo. O incluso toda una frase en la que dice este esclavo o esta esclava es propiedad o es de fulanito de tal, ¿no? Entonces, claro, todo eso con un hierro grabado en la cara, pues el efecto, el daño era realmente terrible, ¿no? El esclavo berberisco que procede del norte de África, que muchas veces es de color blanco o como dicen las fuentes, de color loro, ¿no? De color oliváceo, bueno, se marca también si da problemas. Si es muy blanco, es fácil que ese esclavo se escape, se diluya en la sociedad y por eso corre más riesgo de ser marcado. Y luego, por supuesto, en circunstancias excepcionales, como son, por ejemplo, la rebelión de los moriscos, ¿no? En la Guerra de Granada, entre 1569 y 1570, ahí hay un proceso de marcado masivo que se produce, bueno, según las tropas van tomando los pueblos, van capturando a los moriscos, bueno, van marcando, bueno, aquello es una cosa horrorosa, ¿no? Y ahí hay un proceso de marcado incluso de niños, que incluso eran en ocasiones era ilegal, pero bueno, en el desmadre, en el desastre absoluto de la guerra, se producen todo ese tipo de actos. Es terrible, ¿eh? ¿Tenían derecho a acudir a los tribunales? Y si es así, ¿por qué lo hacían? Bueno, en principio no, pero sí que pueden hacerlo. Y eso nos habla todavía de lo compleja que es esta cuestión. Porque como hemos comentado anteriormente, había ciertos, dentro de lo infame que es la condición del esclavo, pero había ciertos márgenes de negociación. Y eso donde mejor se ve es precisamente en los pleitos que se analizan en uno de los capítulos de este libro. Porque ahí lo que se ve claramente es que los esclavos eran tratados como tales, pero había una serie de salvaguardas mínimas sobre su condición vital, sobre la condición, por ejemplo, el maltrato no está considerado. Eso viene ya desde las partidas de Alfonso X el Sabio y otros elementos de crueldad que no se suponen pertinentes a la hora de poseer un esclavo. Entonces, cuando se llegaba a ciertas situaciones extremas, estamos hablando de violaciones o de muertes, asesinatos, etcétera, pues los esclavos podían acudir a los tribunales y curiosamente el desenlace era positivo. Claro, estos esclavos que acuden a los tribunales lo hacen porque tienen un cierto respaldo, bien de personas de una condición similar, podían ser libres, pero que, como hemos dicho antes, viven en un entorno socioeconómico parecido, o el apoyo de familiares del amo, o de su propio amo, a veces por otros problemas que tiene el esclavo, no con el amo, sino con terceros, ¿no? Y en ese sentido aparecen y desfilan por los tribunales. Es muy curioso constatar que esta fuente de estos pleitos, que no son solo de esclavos, sino de toda la población en general, no ha sido prácticamente estudiada pues desde que se produjeron dichos pleitos. Están ahí, permanecen en los archivos y bueno, pues es muy interesante constatar cómo, aunque no era una norma, tampoco era una excepción absoluta, y los esclavos pues llegaban a los tribunales y planteaban demandas sobre su libertad, que no había sido reconocida, y aportaban pruebas y testigos, o sobre abusos, como hemos comentado, y exigían reparaciones, y a su vez también se denunciaba a los esclavos porque bien se consideraba que habían alterado la paz doméstica, y hay varios ejemplos de amancebamiento muy interesantes, y también porque se les utilizaba como, digamos, peones en el juego de poder de ciertas localidades, ¿no? Y se les utilizaba como matones o como rufianes o como, no hace falta asesinar a gente, pero como, digamos, gente que amenaza a otra, ¿no? Con la fuerza física o la fuerza bruta, ¿no? Amparados en el poder del amo, ¿no? Esa utilización como personas interpuestas, ¿no? Es interesante y nos está hablando de la complejidad de esa sociedad de los siglos XV, XVI y XVII, en los cuales los esclavos también, al formar parte de la casa de su señor, ¿no? El señor no tenía por qué ser un gran propietario, pero podía tener una influencia política en su lugar, en su localidad, pues digamos que actuaban dentro de lo que sería una gran familia extensa, ¿no? También pues volvemos a lo de antes, ¿no? Había criados, había dependientes y por tanto estaban amparados por un cierto poder político local, ¿no? Y ellos pues ocupaban esos roles, ¿no? Y era frecuente ver en grandes ciudades también
caso de Sevilla, por ejemplo, pero pues, se pueden poner más ejemplos, Toledo, etcétera, como, bueno, gente de cierto nivel, bueno, pues tenía sus esclavos que iba con ellos y digamos que eran sus guardaespaldas, ¿no? Entraban en pendencias, entraban en problemas y ahí es donde los detectamos en la documentación jurídica. El capítulo que escribe Javier Fernández Martín en este libro, ¿no?, donde él estudia la presencia de los esclavos en los tribunales castellanos de la época, es un adelanto de su tesis doctoral que él está terminando. Es una de las tesis doctorales sobre esclavitud que se están desarrollando o ya se han desarrollado en el marco de nuestro proyecto de investigación. Y bueno, no voy a adelantar, pero sí que puedo decir que esta tesis, que se leerá dentro de unos meses, va a ofrecer una información absolutamente impresionante y novedosa y abundantísima sobre la vida cotidiana y la presencia de los esclavos en toda la mitad sur de la península ibérica, desde el río Tajo hasta la costa de Granada y Málaga. Y bueno, claro, ahí se ve toda la casuística que en buena medida deriva de la cuestión fundamental, que es que la existencia de una institución como la esclavitud, al establecer una desigualdad jurídica entre personas, genera automáticamente una relación de poder y relaciones desiguales entre las personas, y eso a su vez se convierte en motor de toda una serie de conflictos que tienen que ver con todos los aspectos de la vida personal, desde la sexualidad, el trabajo, la herencia, las relaciones dentro de la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy interesante la cuestión de los tribunales. Los esclavos, al ser personas reconocidas como pobres, tienen derecho a la gratuidad, y los encontramos sorprendentemente con bastante frecuencia en los tribunales y con mucha frecuencia ganando las causas. Claro, es que al hablar de esclavitud casi se nos olvida que son personas los esclavos, entonces pues tienen capacidad para pensar, recordar, comunicar, etcétera, ¿no? Esclavos como objeto de placer, esclavas compradas para mantener relaciones sexuales. Me llama la atención el caso del alcalde de Puebla de Alcocer, que al final le concedió mucha más importancia a su esclava que a su propia mujer. Sí, es que claro, una vez que el esclavo o la esclava, en este caso, entra dentro de una casa, se generan una multitud de posibilidades. En el libro aparecen muchas, ¿no?, de amos que mantienen relaciones con las esclavas, de algún esclavo que mantiene relaciones con su ama, con la hija del amo, con el hijo del amo. Es decir, y tiene mucho que ver precisamente con esa desigualdad que somete al esclavo a una situación en buena medida de indefensión, obviamente, pero que en ocasiones también es sabido utilizar por las esclavas o por los esclavos para, digamos, mejorar su situación. Hay muchas quejas de mujeres relativas a que sus maridos le hacen más caso a las esclavas que a ellas, ¿no?, o que incluso han sido intentadas asesinar por la esclava, o el marido la ha intentado envenenar. Es decir, la complejidad de las relaciones que se entablan en el ámbito familiar y en el ámbito local, bueno, es impresionante, ¿no? Y lo interesante de la documentación histórica es que nos habla de todo esto, o sea, y nos da todo tipo de detalles y nos permite estudiar todo este mundo complejísimo con bastante detenimiento. En el caso de este hombre, al parecer, bueno, él estaba, no sé si decir, amancebado con su esclava y, bueno, su mujer también vivía en casa, ¿no? Y entonces la mujer aprovechó un viaje de este hombre para, bueno, pues para maltratar o vejar a esta mujer. Y cuando llegó el alcalde de Puebla de Alcocer, pues la que salió peor parada fue precisamente su esposa oficial. También aparece en el libro bueno, otras historias en las que el marido asesina a su mujer aprovechando el momento en que el médico está atendiendo a su mujer, que está enferma. El marido está amancebado con su esclava, entonces aprovechando que la mujer está en la habitación porque está enferma y el médico la está atendiendo, entra y los asesina, acusándola de adulterio, y los asesina a ambos, ¿no? Porque rige todavía, de hecho rigió hasta los años 40 del siglo XX, esa ley del uxoricidio que permite
matar a la mujer si es sorprendida en adulterio, ¿no? Y mata a la mujer claro, eso luego genera un pleito en el que sale a relucir que es toda una maniobra, una instrumentalización de una situación dramática para efectivamente eliminar a la esposa, ¿no? ¿Quiénes eran los dueños del negocio de los esclavos? ¿Estaba bien visto dedicarse a tratar con esclavos? Pues realmente era algo aceptado, no era algo extraño. De hecho, según donde estemos poniendo nuestros ojos, si es grandes ciudades o sitios más pequeñitos, en ciudades medias o grandes, generalmente los mercaderes, entre sus muchas ocupaciones y venta de distintas mercancías, también consideran los esclavos como un posible medio de vida, ¿no? La compraventa de esclavos. Y de hecho hay un estudio en este libro de Mercedes Gamero que analiza precisamente el rol que desempeñan varios vendedores de esclavos que tienen una posición económica más o menos desahogada y que se dedican al mundo mercantil en la Sevilla de los últimos años del siglo XVII. No estaba mal visto y era algo, bueno, digamos entre comillas común. Incluso era un complemento económico. En situaciones excepcionales como la guerra de las Alpujarras que ha mencionado antes Rafael, mucha gente acudió a la guerra por el botín. El botín podían ser bienes de las personas que se iban a esclavizar o estas mismas personas esclavizadas, que luego se vendían en lugares donde el lucro iba a ser mayor. Entonces vemos un rosario de venta que desde Granada va subiendo el precio hacia Córdoba más alto y si seguimos el Valle del Guadalquivir hacia Sevilla, pues todavía más alto, ¿no? Entonces, en algunos casos se invertía en la compraventa de esclavos como, bueno, una forma de inversión y de especulación, y en otros casos, digamos, los profesionales del mercadeo de esclavos también invertían en la compraventa de otras mercancías y de otros productos. Es decir, era algo generalizado. No es que fuera una realidad absoluta, es decir, no todo el mundo comerciaba con esclavos, pero no era extraño ver gentes que incursionaban en el mercado de esclavos para obtener unos buenos beneficios, sobre todo si veían que los precios habían subido, por ejemplo, o que eran más altos en una localidad cercana. Bueno, pues había gente que invertía en ese negocio como el quien invierte en textiles o en otros productos, ¿no? En Estados Unidos, el vestigio que queda de los tiempos de la esclavitud posteriores a la época de la que estamos hablando es, bueno, la comunidad afroamericana, ¿no? que le llaman. En el sur de la península ibérica, ¿queda algún vestigio de aquel tiempo? Los descendientes de aquellos hombres y mujeres que bueno, pues fueron sometidos a esclavitud. El rastro biológico en buena medida está perdido, pero no está desaparecido. Sí que hay algunas zonas y algunos pueblos, por ejemplo, de la provincia de Huelva, donde el porcentaje de población esclava llegó a ser altísimo, donde se conservan personas que bien por sus rasgos o bien por su memoria, ¿no? por los recuerdos de la familia, los suyos o los de otra gente del pueblo, se sigue diciendo, bueno, fulanitos son descendientes de, o estos son negros, pero es verdad que están muy localizados en lugares y zonas muy concretas. Quedan vestigios materiales, hay que saber verlos. Digo que hay que saber verlos porque existen, ¿no? Y existen de muchas maneras. Existen, bueno, en Sevilla existe todavía una cofradía de los negritos, que obviamente procede de una cofradía de negros que remonta al siglo XIV. Había muchas cofradías de este tipo por España. Quedan en algunas iglesias, quedan las imágenes de los santos negros, que normalmente eran titulares de estas cofradías, y no quedan pocas de estas imágenes en iglesias, por ejemplo en Andalucía. Estoy pensando en la iglesia del Carmen de Antequera, donde están las tallas, ¿no? Está San Elesbán, Santa Ifigenia, son santos negros y en fin, todo ese tipo de devociones aparecen. Hay imágenes de personas de color negro que aparecen esculpidas estoy pensando en un reloj que hay en la Catedral de Palencia, dentro de la propia catedral, talladas en algunos edificios. Estoy pensando, por ejemplo, en una solería en el convento de Santa Clara de Palma del Río. Es decir, son vestigios que están dispersos, de los que sería necesario hacer algún día un censo, un catálogo, para que no se pierdan, y también para que se vean, ¿no? Para que se entiendan mejor, porque muchas veces
queda como en lo anecdótico, ¿no? Como, uy, qué curioso eso que hay ahí, pero realmente la gente que lo ve no sabe ver que eso se trata de un vestigio, digamos, final de una historia muy larga.